Éxodo, vimos la salvación del pueblo y ahora llegamos al libro de Levítico, donde entramos a otro tema, y es que el tema de la santificación del pueblo. Así como Dios fue el que les rescató de Egipto y el que les hizo su pueblo y el que les dio todas las promesas y el que quiso ser su Dios y vivir en medio de ellos, ahora el pueblo tiene que saber de que vivir en comunión con Dios no es igual como fue antes. Ahora cambiaron las cosas. Ahora este Dios que vive en medio de ellos es un Dios santo. Y el pueblo tiene que vivir a la luz de la santidad de Dios. Y entonces todo va a cambiar para Israel. A partir de este día, Israel va a tener que incorporar un montón de cosas nuevas. Va a incorporar un sistema de sacrificios, de fiestas anuales. Va a incorporar todo un sistema de cómo funcionan los líderes de la nación, que van a ser los sacerdotes y que van a guiar al pueblo a la comunión con Dios. Así que muchas cosas van a cambiar. Y lo mismo pasó con nosotros, ¿no? Cuando nosotros conocimos a Cristo, Él nos salvó. Él nos hizo esas promesas de una comunión con Él, de una esperanza futura, como el pueblo de Israel tenía la esperanza de la tierra, nosotros también tenemos una esperanza. Pero ahora que Él es nuestro Dios, las cosas ahora cambiaron. No somos los mismos que antes, no podemos seguir igual que antes, ahora nuestra vida va a cambiar. Y va a cambiar porque el Dios que nos salvó es un Dios santo. Y Él nos invita a una comunión con Él que solamente es posible en la santidad de Dios. Y ninguno de nosotros es santo. Todos somos pecadores, ¿no? Aunque Él nos salvó, nosotros seguimos luchando con el pecado, igual que Israel. Entonces Dios le enseñó al pueblo de Israel cómo un pueblo pecador puede estar en comunión con un Dios santo. Y empezó en el libro de Levítico, en el capítulo 1, a hablarnos de sacrificios. Solamente por medio de los sacrificios que Dios prescribió, el hombre pecador puede tener comunión con el Dios santo. Y hay diferentes clases de sacrificios. Cada uno nos muestran a Cristo como Cristo es el único sacrificio para nosotros, pero cada sacrificio nos explica algo nuevo, algo distinto de cómo Cristo hace posible que tengamos comunión con Dios. Y vimos los 5 sacrificios, ya terminamos la semana pasada de ver el último, hasta el capítulo 6, versículo 7, llegamos con el último sacrificio. Y todos estos sacrificios nos fueron llevando en un proceso. Empezó con el holocausto. El holocausto es el sustituto que lleva la ira de Dios. Y ese sacrificio nos enseñó que Dios demanda una muerte para poder tener comunión con Él. Después vimos el próximo sacrificio, la oblación. Vimos que el hombre que creyó en el sacrificio del holocausto, ahora sabe que ha sido perdonado y ahora trae un sacrificio de gratitud. Y un sacrificio de adoración a Dios que le hace consagrarle a Dios toda su vida. Y ese era el segundo sacrificio. Y después, bueno, fuimos pasando por todos los sacrificios que llevaron a este hombre pecador a entender cómo es su vida ahora como pueblo de Dios. Y llegamos al capítulo 6, versículo 8, donde ahora va a haber un cambio. Ya no se nos va a hablar de un sacrificio, sino que se va a volver a hablar de todos los sacrificios que ya vimos. Se va a hacer un resumen de todo lo que fuimos viendo, fin del capítulo 6 hasta el capítulo 8, capítulo 6 y capítulo 7, vamos a ver un nuevo repaso de estos 5 sacrificios. Bueno, yo les mencionaba en un momento de que este libro es difícil de leer, porque las verdades que aparecen en este libro no son fáciles, no están a primera vista, sino que uno las tiene que pensar un poquito. Y uno tiene que buscar otros pasajes que le ayuden a entenderlas mejor. Y por eso el libro de Levítico muchas veces queda a un lado. Y otra de las cosas que hace difícil este libro es que sea tan repetitivo. Que se mencionen casi las mismas cosas una y otra vez. Y uno dice, ¿para qué Dios tiene que decir tantas veces lo mismo? ¿Por qué no solamente decirlo y ya está? Bueno, Dios nos conoce. Y Él no quiere que el pueblo piense de que
servirlo a Él y cumplir con su ley es algo superficial, es algo muy importante, es algo muy detallado. Y el pueblo tiene que obedecer a Dios hasta en los más mínimos detalles, porque este es el único camino, es la única forma en la que el hombre va a tener comunión con Dios. Así que nada puede alterar al hombre, no puede cambiar nada. No puede decidir nada, tiene que seguir al pie de la letra todo lo que Dios le dijo para que pueda llegar a esa comunión. Así que Dios se lo repite, es muy específico, muy detallado, hasta parece por demás los detalles, pero no son por demás. Cada detalle es importante, Dios es un Dios de detalles. Y Dios te da todos los detalles de cómo Él quiere que nos acerquemos a Él. Así que ahora va a volver a repetir muchos de estos mismos detalles, solo que lo va a hacer de una forma distinta. Y hoy vamos a hacer solamente un repaso, así no vamos a mirar todos los versículos como solemos hacer, porque ya hablamos de estas ofrendas, pero quiero que vean que ahora se va a cambiar el enfoque. A partir de ahora, miren el versículo, estamos en el capítulo 6, versículo 8. Y el primer versículo comienza así: habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles. Bueno, en el capítulo 1 de Levítico, versículo 2, Dios le había dicho a Moisés, primero, habla a los hijos de Israel y diles. Ahora, dice, háblale a Aarón. O sea que ahora Moisés no está dando estas instrucciones para Israel como pueblo, sino para los sacerdotes, Aarón y sus hijos, que son los que tienen que hacer funcionar todo esto. Y le va a dar las mismas leyes, solamente que ahora va a agregar algunas cosas y se lo va a poner desde su perspectiva. ¿Cómo el sacerdote tiene que ver las leyes de Dios? Y esto, vos decís, ¿para qué me sirve a mí? Yo no soy un sacerdote de esa época. Todas estas instrucciones pueden servirle a Aarón porque este era su trabajo y él tenía que saber cómo hacer su trabajo. Pero yo vivo en otro mundo, vivo en otra época, yo no soy sacerdote. Bueno, no tan rápido. Porque el Nuevo Testamento dice que nosotros sí somos sacerdotes. Ahí hay 3 versículos que te quiero llevarte a pensar. Primero, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Te lo leo. Versículo 4 al versículo 6. Juan dice esto, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo leí de acá porque nosotros lo tenemos acá en el frente de nuestra iglesia, pero le faltó una frase. Y acá en el versículo dice esas palabritas, ¿no? Cristo nos amó, nos lavó y nos hizo. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios. Reyes y sacerdotes. Y después, en 1 Pedro, capítulo 2, vuelve a hablar de este mismo tema. Pedro dice, mas vosotros sois real sacerdocio. Las mismas 2 ideas que da Juan. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y Pedro dice, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando acá Pedro dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿a quién le está hablando? ¿A los pastores? Bueno, en la Iglesia Católica, sacerdote es la persona que está ahí al frente con esa túnica y que es el que dirige la iglesia, ¿no? Está el sacerdote y está la iglesia. Pero tengo una noticia, ya lo hemos visto antes, pero por si no lo sabías, la Biblia dice que todos nosotros, que somos el pueblo de Dios, somos sacerdotes de Dios. Bueno, no todos los que van a la iglesia, pero todos los que han sido, como dijo Juan, amados y lavados, también fueron hechos reyes y sacerdotes, ¿sí? Todos los que hemos sido salvados por Dios, somos estos, somos sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote?
Ya lo vimos hace un par de capítulos atrás, cuando estábamos en Éxodo viendo las leyes de sacerdotes, hablamos de esto. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Qué función tiene? Intercede por su pueblo. El interceder es una función. Él entra a la presencia de Dios y lleva sobre sus hombros los nombres del pueblo de Dios. Y llega en nombre del pueblo de Dios a interceder por el pueblo de Dios. Sí, perfecto. Y algo más. El sacerdote es un puente que funciona en dos direcciones. Es un puente de doble mano. ¿Sí? El sacerdote es el que es el intermediario en un sentido, es el que representa al pueblo delante de Dios y a la vez representa a Dios para el pueblo. Entonces el sacerdote habla en nombre de Dios y lleva la verdad de Dios y el nombre de Dios a la vida del pueblo. Y el pueblo, él lo representa delante de Dios. Es un carril de dos manos. Y ahí está. Eso dice la Biblia que somos nosotros. Cada hijo de Dios es un sacerdote. Esto es una verdad que cambió todo el día que hombres en la historia de la iglesia empezaron a enseñar esta verdad. Por muchos años, la iglesia cristiana tradicional había hecho al sacerdote una figura que estaba allá delante. El sacerdote es el pastor, es el que dirige, y el resto es el pueblo. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia dice que todos somos sacerdotes, y todos debemos vivir como sacerdotes. Dios pone las mismas demandas del sacerdocio sobre todo su pueblo. Entonces uno puede decir, bueno, a mí Dios no me llamó al ministerio. Dios lo llamó al pastor al ministerio. A mí no. Bueno, en un sentido entiendo, Dios llamó al pastor a estar tiempo completo, dedicado a cuidar de la iglesia. Pero no es verdad que Dios no te llamó al ministerio. Porque si sos un hijo de Dios, vos fuiste llamado también por Dios. Y vos recibiste un título, vos sos un sacerdote. Así que cuando vuelvas hoy a tu casa, decirle ahí a tu vecino, quiero que sepas que soy un sacerdote. Y si te mira con cara rara, tal vez tengas una oportunidad de explicarle. Bueno, no creo que funcione muy bien, pero lo sos, ¿sí? Vos sos un sacerdote. Hay en Hebreos capítulo 13, de nuevo dice algo parecido, Hebreos 13:15 dice así. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, acá el autor de los Hebreos dice que no solo que somos sacerdotes, sino que tenemos que ofrecer sacrificios, igual que los sacerdotes. Y los debemos ofrecer siempre. O sea, esta es nuestra vida. A esto nos dedicamos. Esta es tu tarea. Tu título es ser un sacerdote y vos tenés una función. Y tenés que cumplir la función. Como cuando alguien te contrata para un trabajo y te dice cuáles son tus descripciones de trabajo y vos tenés que hacer lo que te dice. Y si vos no haces lo que te dice, entonces no te va a ir muy bien, ¿no? Vos sos el empleado y vos tenés que cumplir. Bueno, vos tenés una descripción, sos un sacerdote. Y a eso te dedicás, esa es tu función. ¿Y cuál es la función? Ofrecer sacrificios. Todo el tiempo, constantemente. ¿Y qué sacrificios ofrecemos nosotros? Bueno, ahí lo dice. Son sacrificios de alabanza, o sea, fruto de labios que confiesen su nombre. Primero el sacrificio tiene que ver con lo que vos decís. Tu boca es la forma como se ofrecen sacrificios a Dios. Cuando vos hablás la verdad de Dios, al que no conoce a Dios o al que sí conoce a Dios. Cuando vos exaltás a Dios, cuando vos orás a Dios, lo que sale de tu boca son sacrificios de alabanza a Dios. Y no solo lo que sale de la boca, sino con lo que haces con las manos. Porque te dice después, de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Entonces tenés dos tareas como sacerdote. Hablar y hacer.
Esas dos cosas hay que hacer. Con tu boca, exaltar a Dios. Y con tus manos, servirle. Constantemente. Sacerdotes, bienvenidos al ministerio. Todos ustedes. Parte de la obra del Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando se le habla al sacerdote, ese concepto sacerdote es el que después en el Nuevo Testamento se va a decir que somos todos. Entonces vos podés agarrar estas descripciones y decir, bueno, ¿qué me dice a mí como sacerdote? Entonces, son las mismas verdades, pero vistas distintas. Antes era, vos ofrecés el sacrificio viéndote a vos mismo como pueblo, que fuiste redimido y que vas a ofrecerlos. Ahora vos tenés que ver estos mismos sacrificios como sacerdote, como una persona que fue puesta por Dios con una función. Y como sacerdote ahora vos tenés que también ofrecer estos sacrificios. Y vamos a leer el pasaje. Así que vayan ahí a Levítico, si se fueron. Levítico capítulo 6, versículo 8. El título del mensaje de hoy es Reglas para los sacerdotes que sirven en el altar de Dios. O sea, para vos, ¿sí? Que sos del pueblo de Dios. Bueno, vamos a leer todo el pasaje. Hoy tenemos un pasaje larguísimo, pero no nos viene mal leer. Siempre digo lo mismo. Es preferible que escuchen ustedes la palabra de Dios que las palabras mías. Así que no tengo problema en leer pasajes largos. Y dice el versículo 8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová en el altar, y tomarán de ella un puñado de la flor de harina, de las ofrendas, y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en honor grato a Jehová. Y el sobrante de ella la comerá Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerá. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacerdocio por el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, la ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite. Frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda cocerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre los hijos de sus hijos, hará igual ofrenda. Ese estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda del sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que lo ofreciere por el pecado la comerá. El lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su carne sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fue cocido se quebrará, y si fuere cocido en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua.
Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemado. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre su hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación por ella. El sacerdote que ofreciere el holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere, será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que la ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite y seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en ocasión de gracias, ofrecerán por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudado presentarás tu ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuera ofrecida. No dejarán de ella nada para el otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere un voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que de él quedare lo comerá al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será. Y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. Al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocara alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más a Jehová diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que la comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciera el sacrificio de paz a Jehová traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerán la grosura con el pecho, para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová.
la cual mandó Jehová que se les diese, desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofrecieran sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. ¡Wow! Muchos detalles. Bueno, a primera vista aparece un montón de descripciones de cosas que no nos ayudan en nada para nuestra vida espiritual. Pero como ya hemos venido hablando, la Biblia nos enseña de que estas verdades no solo fueron dadas para Israel, sino que Dios se las dio a ellos pensando en nosotros. Y cada cosa que está acá, Dios la planeó para que un día sean de beneficio para su pueblo en nuestro tiempo. Así que acá vemos las reglas para los sacerdotes. En primer lugar, tienen ahí en su apunte las reglas que tienen que ver con el holocausto. Así que vamos a hacer un repasito. Primero, las reglas del holocausto. Bueno, recordemos qué era el holocausto. El holocausto era un sacrificio que se consumía completamente sobre las llamas. Era el sacrificio que mostraba lo que el pecado era y cómo Dios podía librar a alguien que pecó. Porque en ese sacrificio, cuando venía el hombre que había pecado, traía este sacrificio, ponía sus manos sobre la cabeza de este animal inocente, confesaba sus pecados a Dios y ahora el animal era tomado como el culpable. ¿Y el culpable qué merece? Merece morir. Entonces el animal va a morir. ¿Y cómo merece morir el culpable? Merece morir la muerte más cruel, la muerte más dolorosa. Merece morir la muerte que va a demostrar la ira de Dios en su más grande expresión. Así que este animal va a ser degollado, va a ser cuereado, va a ser partido y va a ser quemado completamente. Así merece ser tratado el que peca contra Dios. Eso es lo que Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel. Pero Dios puede librar al pecador si un sustituto toma su lugar y muere lo que él merece morir. Así que el pueblo de Israel veía estas dos verdades: lo que implica el pecado y el único camino para la libertad del pecado. Ahora se va a volver a repetir todo, y una de las cosas que vamos a ver, que se repite una y otra vez, es la idea del fuego. El fuego que va a consumir este sacrificio. Entonces en el versículo 9, sobre el fuego encendido sobre el altar. Después el versículo 10, el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas. Y después, versículo 13, el fuego arderá continuamente, no se apagará. Parece que lo que Dios le quiere mostrar al sacerdote, él quiere mostrar lo importante de este fuego. Y que su función como sacerdote es no permitir que este fuego se apague. ¿Qué representaba ese fuego? Bueno, ese fuego era una imagen de la ira de Dios. Y cómo la santidad de Dios y la justicia de Dios llevan ahora a su ira sobre el pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Israel jamás debió olvidar esto. Y era función del sacerdote mantener viva esta imagen de la ira de Dios sobre el pecado. Vos podés imaginarte, tal vez una noche tranquila, ahí en el desierto, a un abuelito salir de su tienda con su nieto. Y cuando salen y miran para el lado del tabernáculo, se ve ese humo que nunca se apaga. Día y noche está ardiendo el humo en este lugar, el del fuego. Y ese abuelito le habla a este niño y le dice: ¿ves allá atrás ese humo que sube? ¿Sentís el olor de ese humo? Bueno, quiero que sepas algo. A menos
que la gracia de Dios te guíe a la salvación. Vos, por tu pecado, vas a arder en el juicio de Dios por toda la eternidad. Y ese niño podía ver en ese fuego una imagen de lo que es el pecado y de lo que merece su pecado. Pero no era solo eso. Porque de repente sobre ese fuego hay un cuerpo que está siendo quemado o ha sido quemado. ¿Podés verlo? Ese cuerpo. Ese cuerpo quemado sobre ese fuego es la provisión de Dios para librarnos de la condena de nuestro pecado. Y todos los que crean en ese sustituto, todos aquellos que su pecado se ha cargado sobre aquel animal, ellos no van a sufrir por toda la eternidad la ira de Dios. Y van a poder ir a sus tiendas y descansar tranquilos, sabiendo de que han sido perdonados. De que ese fuego no solamente muestra la consecuencia del pecado, sino que muestra el remedio por el pecado. Israel tuvo durante toda su historia ese testimonio. Y era función del sacerdote mantener vivo ese fuego. Ese fuego que muestre al pueblo estas verdades. Las verdades del Evangelio. Bueno, ese fuego, como segundo lugar, quiero que vean ahí en el versículo 10, otro principio que les señala al sacerdote, Moisés acá, y es que el sacerdote se tiene que poner vestiduras de lino. Vestiduras de lino. El lino, en muchos pasajes de la Biblia, se usa como una imagen de pureza o de justicia. En el Antiguo Testamento ya vimos en Éxodo las vestimentas del sacerdote, así que ya pasamos por esto y vimos por qué se tenía que vestir. Las partes más íntimas del sacerdote tenían que ser puras para el ministerio que él va a hacer. Y uno lo ve, ¿no es cierto?, en la vida del pueblo de Israel, más adelante, lo que era el efod y cómo el sacerdote usaba estas vestiduras, pero que adentro estaba la pureza que sostenía todo lo demás. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, quiero llevarte a un pasaje ahí en Apocalipsis. Acompáñame a Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis 19, 8. Mira, ya que estás ahí en Apocalipsis, mirá en Apocalipsis 14, versículo 11. Está hablando del juicio de Dios sobre el anticristo, el falso profeta y sobre, más adelante, Satanás mismo. Pero mirá lo que dice en el versículo 11. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Ves esa misma imagen? Un fuego que nunca se apaga, que consume lo que es arrojado a ese fuego, pero que se mantiene día y noche. Y acá usa esta misma imagen. El fuego, pero acá lo llama el fuego del tormento, sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo. Y usa esta palabra, de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esa imagen es tomada de este lugar donde se quema el sacrificio. Ahora sí, en el capítulo 19, también Apocalipsis usa esta imagen, en Apocalipsis 19, 8. Cuando está hablando de los salvos, su encuentro con Cristo, las bodas del Cordero, y dice el versículo 7, primero, dice, gocémonos y alegremos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente,
Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Un día, el pueblo de Dios va a vestirse de lino. Un día se le ha dado a ella, ¿no es cierto? Pero este lino con el que va a estar vestido tiene esta característica: es limpio, ni una mancha, ni una arruga, es resplandeciente, es glorioso. Ese va a ser el día cuando Dios finalmente haya destruido todo indicio de pecado en nuestra vida. Hoy nosotros luchamos con el pecado. Pero la imagen que muestra este pasaje que estamos estudiando en Levítico es que el sacerdote que va a ofrecer sacrificios solo lo puede hacer porque él está vestido de lino fino. Ese lino fino, es difícil hacer estas funciones con esa vestidura. Imagínate este sacerdote, él tiene que manipular animales y los animales no se portan siempre bien, ¿no? El animal a veces te choca, te roza y tienes mugre, te babea. Y de repente, no solo eso, vos tenés que matar el animal, carnearlo, sacar la sangre y hacer todo esto con tu ropa limpia. Bueno, obvio que te vas a ensuciar. ¿Y qué hacemos si te ensucias? Bueno, ¿qué dice en el pasaje? Bueno, dice que si salpica la sangre del animal, bueno, lo va a decir más adelante, perdón, lo había relacionado con este sacrificio, pero lo va a decir más adelante. Si la sangre del animal salpica el vestido, este sacerdote no puede seguir normal. Él tiene que limpiar esa sangre. Entonces lo que va a hacer es, en el lugar santo, en el tabernáculo, él va a lavar sus vestidos y va a volver a colocarse vestidos limpios. El sacerdote tiene que mantener esto, que en el medio de su servicio no es fácil de mantener. Pero Dios muestra en esta imagen sus requisitos para el servicio. El requisito para el servicio y para esta tarea de mantener ese fuego encendido, que habla de la justicia de Dios y del pecado de Dios, es que la persona que vive ahora como el ejemplo sea una persona que vive en santidad, sea una persona que vive en justicia. ¿Qué testimonio tendríamos nosotros para dar al mundo de la ira de Dios sobre el pecado si nosotros somos indulgentes con el pecado? Y si nosotros no reaccionamos al pecado y no nos limpiamos del pecado, seríamos la burla del mundo. El mundo nos diría: ¿de qué ira me estás hablando? Si ni vos crees en la ira de Dios sobre el pecado. Si el pecado para vos es algo normal, es algo aceptable, es algo con lo que se puede negociar. Pero Dios te pone este estándar. El sacerdote tiene un ministerio, mantener el fuego encendido. Entonces ahora tiene una vestimenta. La vestimenta de justicia, que Él va a limpiar cada vez que necesite ser limpiado. Entonces, este es el primer principio. Segundo, aparece en el versículo 14, en el segundo punto, las reglas que tienen que ver con las oblaciones. Ya estudiamos este sacrificio en una palabra que sale de la palabra original que se usa para hablar de estas ofrendas. Y estas ofrendas, repasemos, ¿qué era la oblación? La oblación era un sacrificio de comida que traía la persona que ya había ofrecido el holocausto. Una persona que no había sido limpiada no podía traer este sacrificio porque iba a ser rechazado. ¿Se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, a Caín? Caín trajo una oblación a Dios, una ofrenda de gratitud y de consagración. Pero Dios no acepta la consagración de personas que no han sido limpiadas. A Dios no le importa lo que yo le pueda dar a Él si primero no he sido lavado con su sangre. Pero el que fue lavado ahora viene a Dios con gratitud a traer su ofrenda, que es
las primicias. Las ofrendas que trae la persona son las cosas con las que él se maneja todos los días. Es su comida, son las cosas que Dios le da. Y estas cosas él las trae como un testimonio de que su vida ahora le pertenece a Dios. Estas ofrendas son solamente, habíamos estudiado ya eso, son solamente las primicias. Él le da algo pequeño que representa el todo. Dios, yo soy tuyo, tú me compraste, tú me salvaste y yo te traigo esto para que sepas y yo sepa que soy tuyo. Así que estas ofrendas eran ofrendas de consagración, ya vimos esto, ¿no? Y ahora vuelve Moisés a estas ofrendas y él le va a dar algunas instrucciones a estos sacerdotes. Miramos en el versículo 14, dice, esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. ¿Se acuerdan de que el lugar donde se hace esto es el lugar público? El lugar frente a Dios, en la presencia de Él y frente al pueblo de Dios. Y en este lugar público el pueblo viene a confesar que le pertenecen a Dios. Y el sacerdote está ahí para recibir estas ofrendas y para confirmarle al pueblo que es así, que Dios, que ellos le pertenecen a Dios. Así que es muy importante que la persona que viene a ofrecer su vida a Dios sepa que Dios lo aceptó y que Dios escuchó y que Dios recibe esta ofrenda que Él le trae de gratitud y de consagración. Así que Dios da algunas pautas de cómo la persona va a reconocer que Dios aceptó su ofrenda. La primera pauta aparece ahí en el versículo 15. Dice que va a tomar un puñado de flor de harina. Entonces, de la harina esa pura que trajo la persona, el sacerdote agarra un puñado solamente y lo tira a las llamas. Bueno, estas llamas que están ardiendo acá tienen una característica muy especial. Esta no es cualquier llama. Esto es fuego sagrado. ¿Y en qué forma es sagrado? Bueno, vamos a mirar más adelante. Ahora el pueblo está recibiendo las instrucciones de cómo hay que hacer todo, pero todavía no arrancó. El día que Aarón sea consagrado y que comiencen los sacrificios, algo asombroso va a pasar. Desde adentro de la presencia de Dios va a salir fuego que va a hacer arder el primer sacrificio. Fue un fuego que Aarón no prendió. Él no agarró fósforos y arrancó con su fueguito, sino que el fuego vino milagrosamente de la presencia de Dios. Voy a decir, pero esto suena un poquito fantasioso. Bueno, pero no es la única vez que pasó. Esto fue tan importante para la vida del pueblo de Israel, era tan importante que el fuego que ardía ahí no era fuego humano, sino fuego divino, que un día había un profeta, el profeta Elías. ¿Se acuerdan que Elías desafía a todos los profetas falsos del pueblo y le dice, sus dioses son falsos, o el mío es falso? ¿Cuál será falso? ¿Quieren saber? Vamos a hacer una prueba. El Dios que puede encender el holocausto, la ofrenda, perdón, el sacrificio, el Dios que puede prender fuego el sacrificio, ese es el Dios verdadero. ¿Y se acuerdan qué pasó? Todo el día los profetas de Baal, gritando, cortándose, llorando. Nada. Claro. No hay nadie. Nadie escucha esas oraciones. Es falso este Dios. Y de repente Elías pide algo extraordinario. Porque esto nunca después pasó. Solamente, bueno, pasó el día que comenzó el tabernáculo y el día que comenzó el templo. Pasó también. Pero nunca antes ni nunca después había pasado. Y Elías pide algo especial. Señor, ¿mandarías hoy también fuego del cielo para que Israel sepa que tú eres el único Dios verdadero? Y pone el altar, el sacrificio, el fuego del cielo. Y consume todo. Y ahora no queda ninguna duda, Dios es el Dios verdadero. Así que acá en este tabernáculo, el fuego que estaba ardiendo ahí era el fuego de Dios. Entonces, nunca había que dejarlo apagar. Día y noche tenían que poner la leña.
para que no se apague. Y cuando viajaban, ¿cómo hacían? Se llevaban el fuego con ellos. Nunca se apagó ese fuego. Por siglos, ese fuego se mantuvo ardiendo, según la tradición judía nos dice, se mantuvo ese mismo fueguito. Es como cuando vos vas ahí a la Plaza de Mayo, ¿no? Y ahí en la catedral está, ¿no?, una llamita de fuego que no sé cómo dice la tradición, pero supuestamente viene de hace mucho, ¿no? Bueno, acá hay un fuego que vino por siglos ardiendo, pero que inició de la presencia de Dios mismo. Así que, cuando el sacerdote agarraba este puñado de harina y lo echaba a ese fuego, y la persona veía el humo de su sacrificio subir, esa persona decía, Dios aceptó mi sacrificio. Porque fue quemado mi sacrificio en el fuego de Dios. Y Dios le daba a esta persona esa seguridad de que Dios había aceptado ese sacrificio de consagración. Y había otra forma de confirmar. Porque dice en el versículo 16, y el sobrante de ella, entonces una partecita lo quema. Y otra partecita lo va a comer Aarón y sus hijos. Ahora, esto es algo interesante. Dios hace que Aarón se coma esa ofrenda. Ahora, más adelante vamos a ver, ahora en un ratito, de que Dios usó las ofrendas para mantener a los sacerdotes y mantenerlos económicamente. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero eso yo no creo que es lo que está hablando en este versículo. Porque cuando vos seguís leyendo, hay algunas cláusulas. Esta ofrenda solo la puede comer Aarón y sus hijos. No la pueden comer hijas mujeres, no la pueden comer las esposas de los sacerdotes, solamente la pueden comer en el tabernáculo. No la pueden comer afuera, en otro lugar, la tienen que comer ahí. Entonces, principalmente esta ofrenda no era tanto para alimentarlo, Aarón, aunque sí lo comía, pero era más para confirmarle al pueblo que su ofrenda había sido aceptada. Bueno, ¿de qué manera le confirmaba al pueblo? Bueno, el hombre que está acá, este sacerdote, Aarón, él es el intermediario entre Dios y el pueblo. Y este hombre se le dio la instrucción de solamente comer las ofrendas que eran aceptables a Dios. Así que este hombre tenía que evaluar la ofrenda que traía la persona y estar seguro que esa ofrenda fue aceptable. Y cuando estaba seguro, entonces se la comía. Y eso le confirmaba a la persona, yo fui aceptado por Dios. Yo me consagré a Dios y Dios me recibió. El sacerdote era el que tenía esta función de confirmarle al pueblo que Dios le aceptó la ofrenda. Bueno, esto es algo interesante. Porque en nuestro tiempo pasa algo similar, ¿no? ¿Cómo sabe una persona que su vida es aceptada por Dios? Bueno, Dios lo confirma también. Dios le confirma a la persona por su testimonio que su ofrenda fue aceptada. Y parte de este testimonio es el testimonio de los sacerdotes que evalúan la ofrenda y que comen de la ofrenda. Y al comer de la ofrenda responden y muestran que fue aceptada la ofrenda. Bueno, fíjate algunas cosas que se dice de esta ofrenda. Hay 3 cosas que aparecen ahí en tu apunte. Creo que se las puse o le dejé las rayitas. ¿Ya está escrito? ¿No? Bueno, primero, tenía que ser sin levadura. Sin levadura. Ya hemos hablado de esto. La persona que viene a ofrecer su vida a Dios y que viene a ofrecer una muestra solamente de todo lo que es de Dios, tiene que prestar atención a lo que trae a Dios. Porque Dios no va a aceptar algo que viene contaminado. Ya hablamos de la levadura. La levadura, la Biblia lo toma como algo sinónimo a la corrupción, porque eso es lo que hace la levadura, ¿no? La levadura, cuando vos la mezclás con la harina, hace que la harina fermente. Y en realidad destruye la harina, pero al hacerlo, hace, ¿no es cierto?, que empiece ese gas o esas burbujitas a inflar toda la masa. Y cuando vos te comés ese pancito, te encanta, riquísimo, ¿no es cierto?, esponjosito.
Pero lo que hizo en realidad, el efecto, fue un efecto de degradación. Ahora, la Biblia va a usar esto como un símbolo. Dios no acepta la corrupción. Si yo vengo a Él a ofrecer mi vida a Él, yo no puedo decir, Dios, soy tuyo, pero déjame vivir en mi pecado. Yo no puedo decir, Dios, yo te voy a seguir, solamente no me digas qué hacer. Dios, yo soy tuyo. Mi vida ha sido limpiada y eso es lo que te traigo a ti. Y esto es lo que esta persona tenía que traer, una ofrenda, y el sacerdote tenía que evaluar, tenía que ser sin levadura, completamente libre de corrupción. Próximo, tenía que ser comido en el atrio. Tenía que ser comido en el atrio. A ver. En el atrio significa en el patio de la casa de Dios. La casa de Dios era la estructura del tabernáculo, pero eso tenía todo un perímetro de cortinas donde se hacían todas las tareas de los sacerdotes. El sacerdote tenía que comer eso ahí adentro. ¿Por qué lo comía ahí adentro? Bueno, en primer lugar porque era algo sagrado y el sacerdote no podía menospreciar eso. Entonces, tal vez para cuidar que el sacerdote coma de una forma que honre a Dios, lo hace que coma acá. Pero yo creo que es algo mucho más importante, que es eso que yo les decía del testimonio. La gente tiene que ver al sacerdote comerse la comida que él trajo. Porque eso era lo que le confirmaba a la persona, que el sacerdote lo aprobó y que Dios lo aprobó, porque no mató al sacerdote que se comió la comida que Dios aprueba. Entonces la persona tenía seguridad que daba este principio, el sacerdote comió. Y el versículo 18 dice, el último principio, todos los varones de los hijos de Aarón comerán. Entonces, esta comida era limitada solamente a los varones. Los varones, los hijos de Aarón. Y era para ellos porque estas eran las personas que fueron ungidas para esta función. Bueno, llega el versículo 20 y vemos algo nuevo. Hasta ahora, Dios viene repasando cada una de las ofrendas. Estas cosas ya las vimos. Algunos detalles nuevos Dios nos está diciendo, porque el sacerdote tiene que saber que su función es confirmar a las personas en su adoración a Dios. Esa es su función del sacerdote. Pero ahora, no solamente él confirma lo que el otro viene a decir, sino que él mismo tiene que ser también el que viene a consagrarse a Dios. Entonces, acá en el versículo 20 se habla de algo nuevo, una ofrenda que solamente la hacía Aarón y sus hijos. Es la ofrenda del sacerdote. Esta ofrenda, que solo se menciona acá, tiene el mismo sentido, porque es parte de la oblación. La ofrenda esta que el sacerdote va a traer es el sacerdote diciéndole a Dios, yo me consagro a ti. Yo me consagro completamente a ti. Ahora, es distinto. El sacerdote, él no cría ganado, él no siembra, así que no puede traer de sus cosechas lo mismo. Hay cosas distintas. El mismo sacerdote es el que ofrece la ofrenda, pero el concepto es el mismo, es él consagrándose a Dios. Los sacerdotes deben consagrarse a Dios. ¿Y de qué manera? Fíjate ahí un par de principios. El primero, aparece ahí en el versículo 20, esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de la efa de flor de harina ofrecerá ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Bueno, lo primero de esta ofrenda que tiene que saber el sacerdote es que el día que él es nombrado sacerdote, él debe hacer esta ofrenda que reconozca que él le pertenece a Dios y que él se ha consagrado a Dios. Ese día, él tiene que hacer una ofrenda que dé testimonio de que él se consagró a Dios. Pero esa no era la única vez que él iba a hacer esa ofrenda,
sino que cada día, después de ese día, cada mañana y cada tarde, Él tenía que venir y hacer lo mismo, dar un testimonio de que Él le pertenece a Dios. ¿Saben que yo crecí en Palabra de Vida? En los campamentos siempre tuvieron una costumbre, hasta el día de hoy. Yo vivía justo al frente de la laguna. Mis padres fueron 35 años misioneros de Palabra de Vida, teníamos nuestra casita ahí, y al lado de la laguna es donde está el fogón. Así que yo abría mi ventana y tenía el fogón. Todos los veranos, de toda mi vida, todos los jueves a la noche, ¿no? Viernes a la noche. Todos los viernes a la noche, la música, la predicación, y al final de la predicación, el que hablaba decía algo así: Dios quiere que hoy vos traigas tu vida como está y se la des a Él. Él quiere que vos consagres tu vida. Y eso es algo entre vos y Dios. Pero como un símbolo de tu consagración, quiero que pases acá adelante, agarres uno de los palitos que va a tener alguien que va a estar parado acá, y que pases al fuego y tires ese palito. Y cuando veas quemarse ese palito, quiero que sepas que lo que estás haciendo es que tu vida ahora va a ser quemada para Dios. Toda tu vida va a ser para Él. Ese principio es el principio del que se está hablando acá. Tal vez hay algo que quiero agregar. Porque el día de la consagración, el día de la ofrenda de consagración para Aarón, ¿qué día fue? El día que lo nombraron sacerdote. El día que lo nombraron sacerdote, ese día él se consagraba. No hay sacerdotes no consagrados, ¿no? No hay, ni uno. El día que se nombra sacerdote, ese día es consagrado. Entonces, ¿cómo somos nosotros? ¿Cuándo fuimos nombrados sacerdotes nosotros? Dice ahí en Apocalipsis, nos amó, nos lavó y nos hizo. Entonces, el día que vos creíste en Cristo, parte de ese paso de fe fue decir: yo ya no vivo, sino que ahora vive Cristo en mí. Yo soy de Cristo. Yo morí y ahora vivo para Cristo. Eso fue lo que pasó en tu corazón. Vos empezaste una nueva vida, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ahora Cristo es el Señor de tu vida. Entonces, tu primer consagración fue ese día. Ahora, puede ser que vos no lo entendiste bien y necesites que alguien después te lo explique, y no estaría nada mal que tires un palito y que digas: yo me consagro a Dios, pero en realidad vos ya te consagraste a Dios si es que sos su hijo, ¿sí? Entonces lo mejor sería tal vez tirar ese palito y decir: yo ya me consagré y hoy lo quiero recordar. Más que una decisión alternativa, porque el sacerdote no tiene una opción. Él es sacerdote y vive consagrado. Pero algo más, ese palito no lo tiramos una sola vez. Ni lo tiramos cada año cuando volvemos al campamento y decimos: el año pasado consagré mi vida y este año yo no fui fiel, entonces vuelvo a consagrar mi vida al Señor. No, ese palito lo tiramos cada mañana y cada tarde. Cada día nosotros nos enfrentamos con esta misma verdad: yo soy de Cristo y vivo para Él. Entonces hay dos principios. La iniciación es en el momento que fue nombrado y fue ungido. Y después tiene que ser algo continuo, algo perpetuo, que lleva al sacerdote día a día a reconocer que él no se pertenece. Esto era algo muy importante para el sacerdote. Porque aún un sacerdote puede olvidarse que él es sacerdote, ¿no? Y puede dejar de cumplir su función de sacerdote. ¿Nos puede pasar eso? Que empecemos a vivir para nosotros mismos en vez de vivir para Dios. ¿Sí? ¿Y cómo evitamos eso? Haciendo esto. Cada mañana y cada tarde, reconociendo delante de Dios, somos tuyos. Es más, hay historias bíblicas donde pasó justamente eso. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 2? Se nos habla
de sacerdotes que no estaban sirviendo al pueblo. Es más, se aprovechaban del pueblo. Y cuando el pueblo venía a traer los sacrificios, ellos le robaban al pueblo y se quedaban con lo que debía ser ofrecido a Dios. Y en vez de vivir ahora para los propósitos de Dios, en obediencia a Dios y para el bien del pueblo y como intermediarios del pueblo, ellos usaban al pueblo para su propia ganancia. ¿Y qué hizo Dios con esos hombres? Los juzgó. El sacerdote no puede hacer eso. Él tiene una función y debe cumplirla. Entonces debe recordarla cada día. Entonces, ahí tenés, tiene que ser continuo. Ofrenda perpetua continuamente. Yo le puse, no sé cuántos espacios les dejé. Bueno, son las mismas frases que aparecen en los versículos. En el versículo 21, no solamente habla de que esta ofrenda va a ser perpetua, el versículo 21 dice, al final, cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Esto que es ofrecido por el sacerdote, Moisés dice que es olor grato a Dios. Esa consagración diaria. Ahora, el sacerdote tiene una desventaja acá. Porque cuando el pueblo venía a traer su ofrenda, era el sacerdote el que confirmaba que esa ofrenda fue aceptada por Dios, porque él se la comía y él la encendía. Pero al sacerdote, ¿quién le confirma que su ofrenda es aceptada? Acá es Dios el que se lo confirma. Y Moisés le dice al sacerdote que él también puede tener seguridad en que Dios recibe esa ofrenda. Cuando el sacerdote, que es de Cristo, le ha dicho a Cristo, soy tuyo, Dios lo escuchó. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Él lo dice. Él escucha y es aceptable a Él y es olor grato a Él. Tercero, es estatuto perpetuo. El segundo era olor grato a Jehová. El tercero dice, la C es estatuto perpetuo. O sea, mientras existan sacerdotes, se va a cumplir esta norma. Esto no va a cambiar ni va a ser alterado, sino que debe ser hecho de forma constante mientras los sacerdotes existan. El quinto, perdón, quiero avanzar al cuarto. Esta ofrenda, el versículo dice, toda ofrenda de sacerdote será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será quemada. Y eso aparece en el versículo 23. Y eso es algo interesante. Cuando el pueblo traía su ofrenda, la ofrenda de consagración, se quemaba una partecita y el sacerdote se comía la otra. Pero cuando él traía la ofrenda, él no comía nada de su ofrenda. Todo era quemado. ¿Por qué se quemaba toda la ofrenda? Bueno, el sacerdote no se beneficia de nada de aquello que él presentó como su consagración personal. Su consagración es solamente pensando en Dios, no pensando en qué va a recibir él. Y por eso, lo que él trajo en consagración a Dios, él no come nada de eso. Este es un principio que aparece mucho en la Biblia, de que el servicio a Dios, aunque va a ser recompensado por Dios, cuando yo me ofrezco a Dios, no me ofrezco para recibir de Él, sino que me ofrezco entregándome a Él. Eso es lo que significa consagrar. Por ejemplo, hay una historia, yo creo que no tengo la cita, en Lucas capítulo 17, versículo 10, cuando Jesús le habla a los discípulos de un ejemplo cotidiano de esa época. Él le habla de un esclavo. Le dice, si un amo tiene un esclavo, uno solo tiene, no tiene mucho dinero este amo, tiene un solo esclavo y se lo llevó a trabajar al campo todo el día. Trabajaron los dos, vuelven a la noche, el amo está cansado, el esclavo también. Pero el amo no le dice al esclavo, tranquilo, descansa un poco y vamos a cocinar juntos. El amo, ¿qué le dice? Cociname, no importa que estés cansado, sos esclavo, cociname, hace todo lo que yo necesito
Y después cuando termina todo, lava todo, acomoda todo y cuando el amo se va a dormir, el esclavo ahora puede comer. Y encima, el amo se va a dormir sin darle las gracias al esclavo. ¿Por qué no? No le da las gracias. Él es esclavo. Es su responsabilidad. El amo no le debe nada a este esclavo. Y Jesús le habla de esa historia. Los discípulos dicen, sí, es verdad, es así. Nadie le da gracias al esclavo. Y Jesús se lo da vuelta y le dice así. De la misma manera, cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les dijo que deben hacer, digan estas palabras. Siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Dios es un Dios generoso, que recompensa a sus siervos. Pero no tenemos ningún derecho nosotros a esperar o a demandar nada de Él. Porque nosotros vinimos a Él diciendo, todo es tuyo. Y nosotros no buscamos nada. Todo se lo dimos a Él. Y ahora le pertenece a Él. Y esta es la idea, ¿no es cierto? Una consagración completa del sacerdote continua para el servicio a Dios. Bueno, vamos al próximo. Las reglas que tienen que ver con el sacrificio expiatorio. Vamos a acelerar. Y en el versículo 25 aparecen estas listas de reglas y parte enfatizar. Bueno, miren el versículo 26. Dice así, el sacerdote que lo ofreciere por el pecado la comerá, en lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Cuando vos lees toda esta ofrenda por el pecado, te das cuenta de qué tan sagrada es esta ofrenda. Esta ofrenda solo puede ser comida por el sacerdote, solo puede ser comida en el lugar santo. Mirá, versículo 27, todo lo que tocare su carne será santificado. O sea, solamente se puede relacionar esta ofrenda con cosas santas. Es tan santa esta ofrenda que si la sangre cae sobre el vestido, ni siquiera esa sangre puede salir fuera del tabernáculo, debe ser lavada ahí en el lugar santo. La vasija donde se trajo la ofrenda, después de haber sido usada, tiene que ser rota, o el jarro de bronce donde fue traído, tiene que ser fregado y lavado. Bueno, este principio Dios le hace ver al sacerdote que el pecado es algo importante para él. Que no es algo menor cómo tratamos el pecado. Que cuando se trata el pecado en el pueblo de Dios debe verse como algo serio y como algo que el sacerdote va a tomar en serio y que va a ser guardado cada principio. Y entonces todos estos detalles son detalles para hacer ver lo importante de este sacrificio y las cosas que entran en contacto con este sacrificio, como son santas. Bueno, la próxima es la próxima que aparece ahí, es la regla que tiene que ver con el sacrificio por la culpa. Sacrificio por la culpa. Y acá es lo interesante, porque cuando empezás a mirar el capítulo 7 en adelante, ¿se acuerdan que este sacrificio de la culpa significaba cuando uno le robó a Dios, tiene que hacer restitución a Dios? Tiene que traer un sacrificio que pague por la deuda moral que tenemos, pero tiene que traer también el dinero para recompensar lo que le robó a Dios. Y encima tiene que dar más de lo que le robó. Vimos esto la semana pasada. Entonces, acá vuelve a tratar este tema y ahora se enfoca en un principio. ¿Qué va a hacer el sacerdote con ese dinero? ¿Qué va a hacer con lo que la persona trajo por la culpa y con ese resto que compensó? ¿Qué va a hacer? Y ahí varias veces lo menciona. Mirá el versículo 7. Como el sacrificio por el pecado, así el sacrificio por la culpa, una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Algo interesante. Tenés el sacerdote acá, ¿no? Está en el templo, en el tabernáculo trabajando. Él trabaja con ofrendas que trae el pueblo. Esas ofrendas, solo una parte son quemadas. Y la otra parte, hay ciertas ofrendas que él las tiene que comer ahí. Pero hay otras ofrendas, como esta, que
a él se les da para su mantenimiento. Bueno, hay algo interesante con estos de los sacerdotes. ¿Saben que cuando Dios lleve a Israel hasta su tierra, la tierra prometida, una de las cosas que va a pasar es que Dios reparte la tierra a todas las tribus, cada uno recibe su tierra, pero no le da ninguna tierra a los sacerdotes y los levitas. Y la razón es porque Dios es su porción. Estos hombres viven para Dios, no viven para las riquezas. Entonces, ellos se contentan con lo que Dios les da. Entonces, Dios mantiene a los sacerdotes con las ofrendas del pueblo, porque Dios dice, ellos son míos, ellos me sirven a mí y yo los cuido. Yo cuido de sus necesidades. No quiere decir que el sacerdote no trabajaba. Es más, en este versículo vos lees, ¿para quién va a ser la ofrenda que traía? Va a ser para el sacerdote que hiciera la expiación. O sea, hay varios sacerdotes ahí adentro. Llegué, traje mi ofrenda y el sacerdote que hizo la expiación, de él es eso. Entonces, el sacerdote, hay dos cosas acá. Por un lado, él es alentado a ser fiel en su servicio. Porque su servicio fiel es lo que Dios usa para proveer para sus necesidades. El sacerdote no puede ser negligente con su servicio, porque si él decide no ser un sacerdote y abandonar su función sacerdotal, ¿qué va a hacer? ¿De qué va a vivir ese sacerdote? ¿Qué va a comer? No tiene nada que comer. Solamente come lo que el pueblo trae y él con sus manos hace. Entonces hay un equilibrio en este principio. Dios provee para sus siervos y sus siervos son alentados a la fidelidad en su servicio. Ahora, este sacerdote obviamente no está ahí solamente para ganar el pan. Él no ve esto como un trabajo. Él no dice, bueno, en vez de ser carpintero, soy sacerdote. Porque ser sacerdote era algo que Dios elegía. Dios lo eligió como sacerdote. Él no tiene opción. Él debe ser sacerdote. Él toma esto como una función que Dios le dio. Pero él debe ser fiel a esa función, sabiendo que Dios va a proveer de esa manera. Bueno, esto aparece en el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, miren en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, le habla Pablo a la iglesia de cómo deben cuidar de los ancianos que están cuidando de ellos, de los pastores. Y le dice así, los ancianos, 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Entonces, el principio que Pablo en muchos pasajes enseña es que el que recibe la enseñanza, el que recibe el ministerio, debe ser el que sostenga el ministerio y sostenga económicamente ese ministerio. Entonces, la iglesia sostiene a sus pastores, a sus ancianos. Pero lo que quiero señalarte es, fíjate cómo lo presenta. Los ancianos que gobiernan bien. ¿Sí? Que gobiernan bien. ¿Por qué pone eso? Porque el principio no se aplica de forma directa, sino que tiene el mismo equilibrio que tenía en el Antiguo Testamento. El sacerdote que administraba la ofrenda que traía la persona, y en ese trabajo sacerdotal de intermediario, él funcionaba como sacerdote, él recibía de eso. Pero solamente en esa condición. Entonces, en el Nuevo Testamento aparece el mismo principio. El anciano que gobierna bien, esa es su tarea. Su tarea es gobernar. Y debe hacerlo bien. Y especialmente, mayormente, dicen los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué? Porque aunque el sacerdote tiene muchas tareas, esta, en el Nuevo Testamento, es la tarea
primaria del sacerdote. Como cuando los apóstoles, se empezó a crecer la iglesia y había muchas cosas que hacer, los apóstoles dijeron, vamos a elegir otros que hagan las tareas de servicio. Nosotros aquí nos vamos a dedicar a la enseñanza y a la oración. Eso no lo podemos dejar, porque esa es la tarea básica del sacerdote en ese sentido. Ahora, el mismo principio. Pero quiero que paremos un poquito, porque habíamos dicho que el sacerdote no es solo el pastor, ¿no? ¿Quién es sacerdote? Todos son sacerdotes. Cada persona, cada creyente es sacerdote, ¿no? Entonces, si vos sos sacerdote, ¿esto no es verdad también para vos? ¿Y en qué forma es verdad? Yo tengo que ir a trabajar, me decís vos. Yo tengo que ganarme el pan cada día. Claro, sí, pero cuando vos lees el Nuevo Testamento, lo que Dios nos dice es que es Él quien provee a sus hijos. Él usa diferentes medios, pero es su mano la que provee. Tu rol, tu tarea es ser un sacerdote. Y vos te presentás delante de Dios como sacerdote y decís, Señor, soy tu sacerdote, ¿qué quieres que haga? Y el Señor te dice, quiero que vayas al lugar de venta de productos por teléfono y que seas mi sacerdote en ese lugar. Y ahí va el sacerdote. Pero ¿cuál es la función del sacerdote? Hacer sacrificios, ¿no? Con su boca y con sus hechos. Así que él va como sacerdote a ese lugar. ¿Y qué hace Dios? Le provee. Le provee por medio del servicio que le está haciendo. Como sacerdote. Pero su identidad es sacerdote. ¿Sí? Sacerdote que va al lugar de venta telefónica. O al donde estés. Vos sos un sacerdote en ese lugar cumpliendo esa función sacerdotal. Y Dios te está cuidando económicamente. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Dios cuida a sus sacerdotes. Él provee a sus sacerdotes. A todos. Pero estas dos cosas están en equilibrio. Vos debes ser un buen sacerdote. Y cumplir tu rol sacerdotal. Y Dios va a cumplir su promesa de cuidarte. Y así como los sacerdotes de esa época, su porción era Dios, tu porción es Dios. Y como así en esa época ellos no tenían propiedades, bueno, vos también esperás una ciudad celestial. Y las cosas que vos tenés acá en esta tierra las mantenés con una mano abierta, sabiendo que son de Dios. Pero esperás algo futuro. Ese somos nosotros, somos los sacerdotes, que vivimos de acuerdo a este principio, un Dios que provee, un Dios que cuida. Pero hay un problema. Hay veces que los sacerdotes no ven al Dios proveedor y se quejan de Dios. Qué raro esto, ¿no? ¿Dios alguna vez falló? ¿Alguna vez los dejó con hambre a los sacerdotes? Pero ha pasado esto. Hay un pasaje en Malaquías, y termino con esto. Le voy a dar el último punto, solo se los digo, pero termino con este pasaje. Malaquías, capítulo 1, versículo 10 al 13. Bueno, el último punto dice reglas que tienen que ver con el sacrificio de paz, y ustedes la van a estudiar por su cuenta. Pero acá en Malaquías 1:10 cierra esta idea de sacerdotes con una mala actitud hacia Dios. Dios le hace una pregunta. Le dice así: ¿quién también hay de vosotros? ¿Quién hay de vosotros, de los sacerdotes, que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Esa palabra de balde es sin una paga, sin una recompensa. ¿Hay alguno de ustedes que me sirve y que vive para mí y que yo no le recompenso por eso? Bueno, ahí Dios te está desafiando, te está haciendo esta pregunta. ¿Hay? Pero a veces pensamos, ¿no? Señor, yo te soy fiel y tú no me das lo que yo quiero. Yo te he pedido tantas veces: llena buen espacio, esto, no lo tengo.
Señor, ¿por qué? Y empieza esa actitud en el corazón que respondería a esa pregunta: sí, yo he servido al Señor en vano. Yo he servido al Señor sin que Él recompense mi tarea. Dios desafía esta pregunta y es una pregunta retórica. Obviamente la pregunta es no. Pero acá Dios le dice así, ellos han pensado que sí. Entonces le dice: yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde sale, desde donde el sol nace, hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. O sea, todos me honran, me reconocen como un Dios grande, menos mis sacerdotes. Mis sacerdotes menosprecian el servicio a mí. Porque de donde sale el sol es grande. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís. O sea, ¿de qué manera profanaron el nombre de Dios? Por lo que dijeron. ¿Y qué dijeron? Inmunda es la mesa de Jehová. ¿Qué significa? O sea, ellos no vieron la mesa de Dios, el lugar de la comunión con Dios, como sagrado. Ellos permitieron el pecado livianamente. Estos sacerdotes, en vez de servir al Señor con temor y reverencia, ellos vieron la mesa de Dios como inmunda. ¿Y qué más? Y cuando decís que su alimento es despreciable, cuando vos decís lo que Dios me da, no lo quiero. Lo que estás diciendo es que el alimento de Dios es despreciable. ¿Y no deshonra esto al Dios que lo da a ese alimento? Y Dios cuidó de sus sacerdotes, pero sus sacerdotes profanaron a Dios, diciendo: no importa lo que hagamos en la presencia de Dios, y diciendo: lo que Dios me da no sirve, no es bueno. Habréis además dicho, además de esto, dijeron esto: ¡oh, qué fastidio es esto! ¡Qué fastidio es tener que ir todos los días y echar leña en el altar! ¡Qué fastidio es tener que hablarle a los que vienen con sus corderos y recibirlos y trabajar y degollarlos y entregarlos en el altar! ¡Qué fastidio es esto! ¡Qué pesado! ¡Qué carga! ¡Qué aburrido! Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, cojo o enfermo, y presentasteis ofrendas. Y otra pregunta: ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Cuando ustedes, dicen, no honran el rol que han recibido, no lo valoran, y menosprecian las tareas y menosprecian mi cuidado de ustedes, y traen lo que sobra, ¿eso yo lo voy a aceptar? Y la respuesta es no. Termina el libro de Malaquías con palabras de juicio y esperanza, de que un día iba a llegar el que había sido prometido, el Salvador. Y antes que llegue iba a venir una voz anunciando en el desierto, iba a llegar Elías, que iba a preparar el camino. Y esa es la esperanza. Cuando llegue, Él va a cambiar todas las cosas. Él va a iniciar una nueva línea de sacerdotes. Un pueblo que traiga el fruto que la nación de Israel debería haber traído. Un pueblo que les sirva de la manera en que leímos, como la función que tenemos. Somos sacerdotes. Cada día venimos a ofrecernos a Él. Bueno, eso somos nosotros. Y a eso fuimos llamados. Que el Señor obre en su gracia esto en nuestros corazones. Vamos a honrarle con nuestro servicio. Oramos y terminamos.